¿A qué tú le llamas fe? Esa sería una pregunta de introducción que yo quiero realizarte hoy. ¿A qué tú le llamas fe? Y la pregunta que la hago porque si tú, al igual que yo, y a mí no me gusta, mientras estoy predicando, tener que hablar de aquí para allá y tutear y no incluirme. Si usted sigue mis sermones, sabe que siempre estoy incluido ahí. Pero permítame el espacio para yo referirme y confrontar directamente. ¿A qué tú le llamas fe? Si tú dudas, ¿a qué tú le llamas fe? Si tú lidias con la falta de confianza, ¿a qué tú le llamas fe? Si en ocasiones y en muchas ocasiones tú no experimentas perdón en tu vida, ¿a qué le llamas fe? Si en ocasiones tú olvidas incluso que hay un Dios en los cielos, ¿a qué le llamas fe? Incluso, si te puedes encontrar en ocasiones sin compartir unas buenas nuevas de salvación, ¿a qué tú le llamas fe? Es irónico que en ocasiones nosotros hablamos de la fe, 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 y nuestras vidas se encuentran en una encrucijada donde nos quejamos, protestamos, nos lamentamos, chismeamos o murmuramos, o incluso la manera que nos expresamos pareciera que no hay fe. Yo por lo menos puedo decir que me he encontrado en ocasiones donde tengo que decir, Xavier, come on, pareciera que no hay nada de fe. La manera como estás lidiando con esto no parece de la fe que predicas. Pero ¿qué tal tú? ¿A qué tú le llamas fe en tu vida? Si tú entiendes que llegar aquí semana tras semana, llegar al discipulado, leer, exponerte a la palabra, dame decirte que eso no es fe. Eso es asistencia. Todavía de vez en cuando tienes la oportunidad de visitar algunos lugares en el centro del pueblo, valga la redundancia, de un pueblo, todavía quedan unas reliquias que se conocía hace varias décadas como teléfonos públicos. Y los teléfonos públicos, yo sé que aquí hay una generación que se divide nuevamente con estas anécdotas que yo comparto. Pero cuenta la leyenda que había un tiempo de nuestras vidas que mientras íbamos por el pueblo, el centro del pueblo, y aquellos que, mire, usted no tiene idea, yo algo que yo detestaba ir con mi mamá era ir al centro del pueblo. Y yo todavía soy de esa generación que se hacían unas ciertas compras en el centro del pueblo de Arecibo, en caso mío, que vengo de Arecibo. Y yo detestaba tener que ir al centro del pueblo. Así que hubo un momento donde no había todavía esos celulares que nosotros empezamos a experimentar y que ahora hasta los niños tienen hoy día muchos de ellos, que eso es otro tema, otra predicación. Pero el punto es que ese teléfono público era la única solución para tú poder llamar y hacer muchas gestiones. Y antes, en las casas, igual el teléfono era de línea y los que no han experimentado lo que era, se me fue el nombre ahora, pero el famoso teléfono de ruedita, eso era una ciencia, llamar por ahí. Y antes se podía llamar collect. Y muchos de nosotros en algún momento manejamos llamadas que eran collect. Pero ¿qué sucede con las llamadas collect? Había algo bien interesante de las llamadas collect. Y dame explicar a la generación que no sabe, Ponce se está riendo porque lo he llevado décadas atrás. El punto es, la llamada collect, yo creo que por ahí todavía hay espacio en líneas que se puede hacer, pero la llamada collect era que si tú te encontrabas sin chavo,
porque el teléfono público había que echarle 10 chavos, 5 chavos, la peseta, lo que fuera. Tú echabas el menudo y realizabas la llamada por cierto tiempo de minutos que tenía disponible. Si tú no tenías dinero, tú marcabas un código y podías hacer una llamada donde esa llamada la cargaran al recipiente de la llamada, a la casa o a la cuenta de la persona que iba a recibir esa llamada. Así que eso era una ventaja, y usted marcaba, daba el código y llamaba a Colette, pero cuando usted iba a llamar a Colette era bien interesante porque usted tenía que mencionar, no sé si se recuerdan, su nombre. Y tenías que decir, Xavier. Y cuando la llamada entraba a la residencia o a la otra persona, entraba en modo Colette y lo único que se escuchaba para saber quién era que está llamando era el nombre de usted o la voz de usted. Pero déjame decirle que en esos momentos no se grababa tan bien la voz y de momento usted ponía y empezaba a escuchar y se repetía y dice, ¿quién será que me está llamando? Porque no se podía identificar el nombre. Así que en muchas ocasiones usted aceptaba la llamada a Colette, pero la aceptaba a ciegas. La aceptaba por fe, pensando que quien estaba llamando era un familiar y que valía la pena recibir el cargo de esa llamada. Eso era lo que era la llamada Colette. Así que prácticamente uno respondía a la llamada a ciegas. Y nosotros venimos varios domingos viendo que Jesús está haciendo un llamado a nosotros. Pero el llamado de Jesús no es a ciegas. El llamado de Jesús a nosotros no es un llamado que es difícil de poder descifrar lo que está haciendo. Nosotros venimos varias semanas donde hemos apuntado en la manera en que Mateo nos presenta un ángulo del llamado que Jesús viene haciendo en su ministerio. Venimos hace 3 domingos atrás, prácticamente era un llamado a salir de la incredulidad. Y ustedes se recuerdan muy bien cómo Jesús está confrontando la incredulidad y está haciendo un llamado a abandonar la incredulidad. La semana pasada, creo que el título habló más que el sermón y por eso se le quedó a muchos de ustedes, hablamos de lo que es corazón, manos limpias, corazón sucio. Y el llamado de Jesús prácticamente fue el arrepentimiento. La necesidad de un verdadero arrepentimiento. Y no hay espacio en la fe para seguir a Jesús de un arrepentimiento superficial y simplemente de obras que son visibles. Ahora nosotros nos encontramos donde Mateo nos está mostrando el llamado de Jesús a una fe, a responder en fe. Por eso si usted quiere seguir los títulos de los sermones, prácticamente sería una fe inquebrantable en un mundo quebrantado. Eso es lo que está haciendo Jesús y yo creo que es la invitación para nosotros hoy. Así que por esa línea nos lleva y ahí es que nos muestra prácticamente 3 instancias de la vida de Jesús en este capítulo 15, donde Mateo nos está narrando y el primero es una mujer que su hija está endemoniada. Baja el telón, sube el telón y lo próximo es Jesús allí prácticamente sanando enfermos. Baja el telón, sube el telón y la tercera escena es Jesús multiplicando, haciendo un milagro de multiplicación de panes y peces nuevamente, dando de alimento a una multitud. Y esto como que parecen escenas muy repetidas o repetitivas. No lo es. No lo es y le voy a explicar por qué no son repetitivas. Estamos en la coyuntura donde el ministerio de Jesús está alcanzando ahora no solamente a los judíos, al pueblo de Israel. Ahora está alcanzando fuera del pueblo de Israel a los que son gentiles, o sea, todos aquellos que son de otra nación que no son de Israel. Y eso es lo que se le conoce en el Nuevo Testamento como gentiles. Y para nosotros pues quizás no hay mucha diferencia porque cada uno de nosotros tiene en sí una mancha de plátano. Así que aquí desde el más blanco tiene algo del más negro y desde el más negro tiene algo del más blanco. Así que en nosotros esa distinción no está muy clara y es un poco transparente, pero en este tiempo, cuando la promesa de ese Mesías era para la nación de Israel y la expectativa de la nación de Israel era de un Salvador para su nación, muchos de los fariseos y escribas están escandalizados porque cómo es posible que ahora los gentiles se estén incluyendo en esta promesa que viene anunciándose desde cientos de años. Y aquí está el inicio de ese alcance a los gentiles. Por eso cuando nosotros vemos que en este versículo 21 del capítulo 15, abre prácticamente esta nueva escena, Jesús saliendo y llegando a unas regiones donde están más gentiles que judíos.
Y por eso mira qué interesante dice, se retiró a la región de Tiro y Sidón, y aquí una mujer cananea que había salido de aquella comarca comenzó a gritar diciendo: Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija está terriblemente endemoniada. Jesús ahora está en una región de gentiles, que de hecho algo bien característico que nosotros estamos viendo cuando más adelante está en el versículo 29, que va al monte y las multitudes le están siguiendo. En todas estas regiones, muchos académicos describen que los rabíes en esa época, para cruzar en esas regiones gentiles, lo que hacían es que identificaban algunas bestias, no sé si caballo o burro o lo que fuera, y atravesaban esa región encima de una bestia para no tocar el piso y mantenerse puro. Y si no aparecía una bestia, iban sobre los hombros de alguien para que los transportaran y los llevaran de lugar a lugar y no pisaran esas regiones y se vieran impuros. Ahora, Jesús decide atravesar y caminar por medio de estas regiones y encontrarse con todos estos enfermos, encontrarse con esta mujer que va detrás de Jesús y comienza a gritar algo muy característico: Hijo de David. Y lo que está haciendo, la mujer directamente está haciendo una conexión completamente y está asociando a Jesús como un descendiente del rey de David. Y si usted lleva lo suficiente tiempo aquí escuchando nuestros sermones, una y otra vez las diferentes series, sabe muy bien que desde los profetas y desde el anunciamiento en 2 de Samuel en adelante, y todos los profetas vienen hablando de la raíz de David, de un Mesías asociado a la descendencia de David, al punto que hace sentido lo que esta mujer está diciendo. Y está diciendo, hijo de David, está asociando la realeza de Jesús como descendiente de David. Y esto significa que hay uno que vendría y estaría estableciendo su reino. Y lo interesante es que en parte de la respuesta de lo que está haciendo Jesús, que de lo primero que hace Jesús es que no le responde. Y muchos dirán, Jesús le estaba ignorando, Jesús que es antipático. Si usted mira y lo va a entender mientras vamos viendo toda esta narrativa, Jesús está probando la fe de esta mujer. Jesús está probando la fe de esta mujer. Es bien interesante cuando él dice, no he sido enviado sino las ovejas perdidas de la casa de Israel. La analogía que en el Antiguo Testamento consistentemente los profetas se referían hacia el pueblo de Israel eran como pastores, ovejas que no tenían pastor. Así que Jesús está haciendo una asociación y se está apropiando de lo que los profetas vienen hablando de este Israel que en su condición espiritual están sin pastor. Y él está diciendo, ¿no es acaso a estas ovejas que he sido enviado? Por eso cuando nosotros vamos a Ezequiel, capítulo 34, verso 21, miren cómo esta porción del profeta Ezequiel describe la condición del pueblo. Por cuanto vosotros habéis empujado con el flanco y con el hombro y habéis embestido con vuestros cuernos a todas las débiles hasta dispersarlas fuera, libraré mis ovejas y ya no serán presa. Juzgaré entre oveja y oveja. Entonces pondré sobre ellas un solo pastor, que las apacentará mi siervo David. Él las apacentará y será su pastor. Y yo, el Señor, seré su Dios. Y mi siervo David será príncipe en medio de ellas. Yo, el Señor, he hablado. Y el profeta está hablando de que quien ha de venir a pastorear estas ovejas perdidas del pueblo de Israel es uno que se le llamaría David. Y aquí está esta mujer reconociendo la persona de Jesús y llamándole hijo de David. Pero bien interesante que luego que Jesús da esta respuesta y le está diciendo a esta mujer, ¿acaso yo no he sido enviado a la casa de Israel primeramente? Eso es lo que está diciendo Jesús. Está con una gentil, una cananea,
Y lo que está diciendo, ¿acaso yo no he sido enviado no primero para donde ti, sino para los de Israel? Este es el ejercicio de Jesús. Y ella le responde, socórreme. Y vuelve Jesús y le responde, no está bien echar el pan de los hijos y echárselo a los perrillos. Aquí hay muchísima connotación teológica que no la voy a tocar ahora. Pero lo que está diciendo Jesús, en lo más básico, es, yo he venido a servir la mesa primero al pueblo de Israel, al pueblo de Dios. ¿Está bien dárselo a otros? Y ella contesta muy bien diciendo, no está bien, sí Señor, pero también los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Ella les está diciendo, pero Señor, algo tiene que caer y yo también puedo ser recipiente de eso. Así que Jesús ve la fe de esta mujer en la expresión de lo que Jesús está diciendo y Jesús queda maravillado y resalta la fe de esta mujer a pesar de su condición y de la condición de su hija, y por eso le dice, oh mujer, grande es tu fe, que te suceda como deseas. No es a un judío quien se lo está diciendo, es a una gentil a quien Jesús está apreciando y está reconociendo, wow, qué fe tú tienes, mujer, que sea hecho como tú quieres. Y lo segundo que está sucediendo es que del 29 al 31, Jesús entonces sigue moviéndose junto al mar de Galilea y subiendo al monte se sentó allí. Y dice que vinieron muchas multitudes, cojos, lisiados, ciegos, mudos, muchos otros enfermos, y los pusieron a sus pies, y él los sanó. De modo que la muchedumbre se maravilló al ver que los mudos hablaban, los lisiados quedaban restaurados, los cojos caminaban y los ciegos veían, y glorificaban al Dios de Israel. Lo interesante de cómo Mateo resalta todo lo que está sucediendo aquí es que esta es la imagen que se viene anunciando desde Isaías 35. Y le voy a pedir que usted me acompañe a Isaías 35, versículos 5 al 6. Y mira cómo describe Isaías. Voy a hablar un poco más de esto para que podamos entender contexto. Dice, entonces se abrirán los ojos de los ciegos, los oídos de los sordos se destaparán, el cojo entonces saltará como un ciervo y la lengua del mudo gritará de júbilo, porque aguas brotarán en el desierto y arroyos en el Arabá. Isaías está presentando una imagen futura donde va a ocurrir unas eventualidades que son parecidas a las que Mateo nos están describiendo de los milagros de Jesús. Ciegos van a tener vista, los mudos van a hablar y los cojos van a caminar. Y lo interesante es que, mire, Mateo está recopilando todo esto y es tan maravilloso como lo hace. Porque en este capítulo 35 de Isaías está en una coyuntura donde el profeta, Dios a través del profeta está anunciando el futuro esperanzador del pueblo de Dios, donde Él va a restaurar y Él va a establecer su juicio con todas las naciones que prácticamente habían arropado al pueblo. Y por eso desde el capítulo 32 de Isaías viene el profeta diciendo, he aquí, un rey reinará con justicia y príncipes gobernarán con rectitud. En ese contexto, en la llegada de un rey que vendría a traer justicia a su pueblo, es que Isaías está hablando que va a suceder toda esta transformación. De mudos van a hablar, los cojos van a caminar y los ciegos van a ver. Y la asociación de Isaías es de un rey, un Mesías, que vendría a favor de su pueblo. Y aquí Mateo nos está presentando la misma imagen. Después de esta mujer reconocer que quien tiene delante de él es el rey esperado, hijo de David. Y aquí Mateo sigue enfatizando en esa imagen de un rey que viene y que está sanando ahora. Mateo está diciendo, ha llegado. Ha llegado el rey que se estaba esperando.
Así que esta imagen es la reafirmación de que Jesús ha venido a establecer su reino. Y por último vemos la imagen de los alimentos de la multitud, de ese verso 32 al 39. Y lo primero que estamos viendo es que Jesús tiene una compasión con esta multitud. ¿Y esta es la misma multitud de la que nosotros estuvimos hablando varios capítulos atrás? No. Se entiende que la multitud, ahora a quien le corresponde recibir panes y peces, son gentiles. Por eso, bien interesante, que Jesús viene hablando desde el verso 24 a la casa de Israel, cuando hace la obra de sanación, de sanidad a todos los enfermos. En el versículo 31 termina diciendo, glorificaron al Dios de Israel. Así que el énfasis que viene en todo momento ahora resaltándose es a un Dios de Israel. Por eso se entiende que la obra que está haciendo Jesús a unos gentiles que le estaban siguiendo en la zona. Y ahora también los gentiles son recipientes de esta obra de recibir y ser alimentados. También son recipientes del milagro de la provisión de Dios para ellos. ¿Y qué está haciendo Jesús aquí? Jesús está haciendo muchísimas cosas, pero si algo resalta esta narrativa de lo que está haciendo Jesús, es que como Mesías está haciendo una invitación a aquellos que le están siguiendo y está prácticamente estableciendo una pregunta a todas estas multitudes. ¿Por qué deben tener fe en mí? ¿Por qué deben tener fe en mí? Lo primero es que vemos a Jesús trayendo misericordia. Lo segundo que está haciendo Jesús es sanando enfermos. Y lo tercero que está haciendo Jesús es teniendo compasión. Lo primero que pide a aquella mujer es misericordia. Lo que necesitaban aquellos enfermos era sanidad. Y cuando miró a la multitud, lo que experimentó fue compasión por ella. Así que Jesús está haciéndole una invitación, diga, yo soy quien tengo misericordia, quien tengo sanidad y quien tengo compasión. Pon tu fe en mí. Suena fácil, suena sencillo, pero usted y yo tenemos un reto con la fe. Y yo quiero que preste bien atención y controle a sus hijos si es posible. Los retos de nuestra fe, que tenemos una fe muy emocional. A lo que nosotros describimos como fe, en ocasiones responde a más a sentimientos y a cómo nos sentimos en ese momento en particular, que a lo que dicta la palabra. Pero no solamente uno de los retos de la fe, es que es muy emocional. Es que nuestra fe también es muy racional en ocasiones. Dice, adiós, te peina todo ese rolo. Cuando yo refiero con fe racional, no estoy diciendo, y usted debe entender esto ya a estas alturas del juego, que no es estudiar la palabra, ni conocer la palabra, ni educarnos en la palabra, ni conocer nuestra Biblia. Lo que estoy diciendo es que nosotros en ocasiones persistimos, insistimos en querer entender asuntos espirituales con nuestra mente carnal. Entonces justificamos en no entender unas cosas con nuestra carnalidad. Y a veces esperamos que nuestra fe sea tan racional que nos olvidamos que esto es un asunto espiritual. Lo tercero es que a veces nuestra fe es muy condicionada. Depende de las circunstancias. Y usted puede seguir añadiendo a la lista. Pudiéramos decir que a veces tenemos un trastorno de fe. Donde a todo se llama fe, pero no tiene que ver nada con lo que Jesús ha hecho en nosotros. Entonces aquí es donde nosotros nos encontramos con esta porción donde Jesús también nos está haciendo una invitación.
Mateo nos está mostrando un Jesús que hoy, para este siglo, para este día, para este año 2025, sí, en este año nos invita a tener fe. Nos invita a tener fe en nuestra desesperación. En nuestra desesperación, porque así es como la hija de esta madre que estaba endemoniada, nos invita a nuestra fe en nuestra condición espiritual. Nos invita a tener fe en nuestra incapacidad, en nuestra limitación. Y en nuestra desesperación la pregunta sería, ¿por qué nos recurrimos a Él? ¿Por qué no podemos recurrir a Él? Y no solamente eso, ¿a dónde tú y yo estamos recurriendo en nuestra desesperación? En nuestra limitación y nuestra incapacidad, la pregunta sería, ¿por qué no dependemos de Él? ¿Por qué nos cuesta depender de Él? Pero no solamente por qué no dependemos a Él. Es que hay otra pregunta entonces que debe tener una respuesta cuando no dependemos de Él. ¿En qué descansas? ¿En qué tú estás descansando? Pero también invita a tener fe, que tengamos fe en Él, no solamente en nuestra desesperación, no solamente en nuestra incapacidad, también nos invita a tener fe más allá de toda comprensión que tú y yo queramos tener. O sea, nuestra escasez. En el momento donde nosotros decimos, ¿qué más se puede hacer aquí? Así que más allá de toda comprensión, porque fue bien interesante que cuando Jesús le dijo, tengo compasión de toda la multitud, lo primero que hicieron los discípulos fue preguntar, ¿y dónde vamos a alimentar todos estos 4,000 sin contar mujeres y niños? Así que no había comprensión para los discípulos para entender lo que Jesús sí quería hacer con aquella multitud. Tú y yo estamos ahí en ocasiones. Y hacemos la misma pregunta. Señor, ¿dónde vamos a conseguir los recursos? ¿Y cómo has de suplir todo en mi desierto? Y ahí Jesús también nos invita a tener fe en Él, más allá de toda comprensión. Pero, pregúntate por qué no puedes confiar en Él. Pregúntate qué tú necesitas entender para entonces confiar. Pregúntate cuánto fondo debes de tocar para tú entender el llamado que sí hace un rey a tu vida. Jesús nos está invitando. El asunto es de dónde tú te encuentras. ¿Dónde tú te encuentras? Y quiero que pienses en eso, por eso estoy callado. Sin embargo, Jesús, mientras nos hace ese llamado a responder en fe, en este mundo quebrantado, podemos ver que en Él hay una fe inquebrantable para vivir nuestros días. Y por eso, mientras nosotros nos acercamos en todo este tema que estamos hablando, la pregunta sería, ¿por qué? Porque ¿podemos vivir en fe? Pastor, ¿realmente podemos vivir en fe? Sí. Yo sé que los días que nosotros vivimos son duros. Y con el permiso de todas las generaciones pasadas, yo creo que estamos viviendo tiempos mucho más duros que décadas atrás. No estoy diciendo que antes era más fácil, no es eso.
Pero los retos de hoy día, las condiciones en las cuales nosotros vivimos, la exposición a la cual nosotros estamos constantemente, a lo que estamos expuestos constantemente, hace navegar el terreno un poco más difícil. Criar en los 80 y en los 90 era muy distinto a cómo nosotros criamos hoy con tanta exposición en las redes, en teléfonos, tabletas, escuela. Los temas que interactuamos hoy día son totalmente distintos. Los niños hoy tienen acceso a unas cosas desde temprano que yo no las vine a experimentar hasta la adolescencia posiblemente, y quizás algunas hasta la adultez. Así que la realidad es que sí, vivimos en un mundo fuerte, quebrantado y difícil, pero Jesús nos ha dado una fe incluso para el día de hoy. Jesús sigue haciendo ese llamado y lo hace para el día de hoy. No es una fe que donde en los 90 nosotros miramos con nostalgia, es una fe donde nosotros podemos abrazar hoy con esperanza, con ánimo, con fortaleza y decir, puedo vivir mis días. Y lo primero que tenemos que entender de esa respuesta a la pregunta de si podemos vivir en fe, es que sí, podemos vivir en fe porque es un don de Dios. Es Dios quien ha dado la fe. Es Dios quien nos da la capacidad de responder a Jesús, nuestro Salvador y nuestro Rey, y poder seguirle. Es lo primero. Por eso cuando vamos a Efesios, capítulo 2, verso 8 y verso 9, dice, porque por gracia habéis sido salvados por medio de la fe, y esto no de vosotros, sino que es don de Dios. No por obras para que nadie se gloríe. No hay manera por la cual tú y yo podamos vivir en fe si no es porque Dios hizo una intervención sobrenatural en nuestras vidas para nosotros poder tener fe. Entiende eso de una vez y por todas. La fe no es un asunto de tu capacidad. Así que dejemos de estar utilizando el llamado de Jesús de que si tuvieras fe como un grano de mostaza, moverías montañas. Y lo usamos para nosotros decir que la fe nosotros somos quienes la damos. El grano de mostaza, lo más pequeño de grano de mostaza, no sería posible si Dios no te lo da. Y Dios no necesita de ti para intervenir, para obrar, para sanar, para lo que Él quiera. A pesar de tu poca fe, Dios obra. Pero eso sería otro estudio bíblico y lo hablamos en otro, y lo deja ahí con el de los celulares y los niños. Entiende que Dios nos da la fe. Es un don de Dios. Así que a la pregunta de ¿podemos vivir en fe? Sí, o no viene de mí. La ha dado el Señor. Y si tú estás hoy aquí, el Señor, y tú no tienes fe, y no has respondido en fe, tú ruega al Señor que te la pueda dar. Él la puede hacer. Así que por la obra de Jesús, que nos ha concedido, fe. Eso es lo primero. Lo segundo, entonces, ¿qué tipo de fe se nos ha dado? Y es una fe que lo mejor de todo, tú no tienes que hacer nada para determinar el tipo de fe. Es una fe que descansa en su obra. Por eso cuando vamos a Hebreos, capítulo 11, verso 1, en la definición de fe, dice, ahora bien, la fe es la certeza de lo que se espera y de la convicción de lo que no se ve. Esto viene a ser prácticamente la definición de fe que la palabra nos da. Así que esta obra de nosotros poder tener una convicción en lo que no vemos, en lo que no conocemos, y tener esa seguridad de lo que va a ocurrir, esa esperanza futura, porque lo está hablando hacia el futuro y en una esperanza futura, está basado no en lo que tú has hecho ni puedes hacer, es solamente en lo que Jesús ha hecho. Y Él ha prometido muchísimo hacia el futuro. De hecho, por eso nuestra fe tiene sentido vivirla hoy. No solamente lo que Jesús hizo en la cruz, es que eso cambió por completo todo nuestro panorama de por frente y que tenemos al frente. Cambió nuestro destino por completo. Cambió lo que se avecina por completo.
Por eso, mis amados, no hay que andar en ningún ajoro si viene un tsunami y nos arropa a la mitad de la isla. Y aunque venga, nuestra fe está anclada en una obra que no es tuya ni mía. Pero la última pregunta es, ¿cómo podemos vivir en fe? ¿Cómo podemos vivir por fe? Segunda de Corintios, capítulo 5, versos 6 al 8 dice lo siguiente. Por tanto, animados siempre y sabiendo que mientras habitamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor, porque por fe andamos, no por vista, pero cobramos ánimo y preferimos más bien estar ausentes del cuerpo y habitar con el Señor. ¿Cómo vivimos por fe? Pablo está hablando de la fe y está hablando de que podemos vivir animadamente, en ánimo y sabiendo que deseamos estar con Él y ausentes en nuestros cuerpos. Y dice, así andamos por fe. Y en el contexto de Pablo lo está hablando, es un contexto donde viene a estar describiendo la persecución, la dificultad del ministerio, lo difícil que es ir para adelante en el ministerio y todo lo que han sufrido a consecuencia de esto. Pero para Pablo el motivo de andar en fe, lo que fundamenta esta fe, es la esperanza futura que se le ha dado. De que va a estar con Él. Entonces, esta manera de nosotros vivir en fe es una manera en la cual, aún en la adversidad, tú y yo estamos confiados en una esperanza futura y no en una esperanza inmediata. Es una esperanza futura. Es una esperanza aún en la condición de salud, en la condición de finanzas que te puedas encontrar, en la condición de tu hogar, de las relaciones familiares, con tus hijos, con la incertidumbre de tus hijos, aún en las pérdidas. Con el sinnúmero de ocasiones y situaciones que puedan ocurrir en ti, que traen inseguridad. En todo, vivir por fe es que vas a abandonar tu reino para simplemente seguir el reino y caminar en la dirección del Dios que está estableciendo su reino entre nosotros. Vivir por fe es que a pesar de la adversidad, caminamos cada día sabiendo que hay un rey en su trono. Vivir por fe es saber que solamente en Jesús se nos ha dado una fe inquebrantable, a pesar de que tú y yo vivimos en un mundo muy, muy quebrantado. Inclina tu rostro ahí donde está y vamos a orar.